Movido está el escenario energético de nuestro país luego de que este miércoles la empresa Colbún, una de las socias en el megaproyecto hidroeléctrico Hidroaicén, decidiera enviar un comunicado a la Superintendencia de Valores y Seguros suspendiendo indefinidamente el ingreso del estudio de impacto ambiental de la línea de transmisión hasta que el gobierno defina los lineamientos de una política energética. Para analizar este tema estamos con Rodrigo Castillo, que es el presidente de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas. Rodrigo, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Muy buenas tardes. Rodrigo, desde que se anunció esto el miércoles en la noche hasta ahora jueves tenemos bastantes novedades. Por ejemplo, Endesa, que es el otro socio de Colbún, le pidió un director extraordinario para analizar esta decisión. El gobierno dijo que no se va a hacer parte de este proyecto. Esto se ha hablado de que es un golpe en la mesa del Grupo Mate pidiéndole definiciones al gobierno, definiciones políticas. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo haría una distinción respecto a la decisión de Colbún de recomendar al interior de su directorio, el directorio en que participa en Hidroaicén, la suspensión indefinida del proyecto. La verdad es que poco tenemos que opinar. Es una decisión privada al interior de un órgano de determinación privado. Por lo tanto, no tenemos opinión al respecto. Sin embargo, obviamente sí tenemos opinión respecto de cuál es el contexto de desarrollo del sistema energético en nuestro país. Y a ese respecto yo te diría que lo primero que hay que decir es que en Chile sí existen lineamientos de política energética a largo plazo. Esos lineamientos corresponden a un trabajo muy serio que se efectuó durante todo el año 2011, tanto por la Comisión Asesora Presidencial para el Desarrollo Eléctrico como por la Comisión Parlamentaria para el Desarrollo Eléctrico, y que en definitiva sus conclusiones están presentes en un documento que fue entregado por el Presidente de la República en el mes de febrero de este año, y en el cual se establecen 6 grandes pilares para el desarrollo futuro en materia eléctrica, y también se sugieren cuáles son las líneas de acción para materializar estos pilares. Es decir, el gobierno, en el poco tiempo que ha tenido para hacerlo, creo que ha hecho la pega y la ha hecho seriamente. No obstante lo anterior, si la pregunta es si hoy día existen las condiciones adecuadas para el desarrollo del sistema energético, y particularmente si hoy día ya se han concretado las necesarias medidas para el desarrollo del sistema de transmisión, la respuesta es no. Todavía no estamos en condiciones de garantizar el desarrollo armónico del sistema energético chileno y particularmente del sistema de transmisión. ¿Por qué? Básicamente porque falta concretar esas medidas que han sido anunciadas muy recientemente, como te digo, en febrero. Esto fue en la cena de la industria. En la cena de la industria en enero se hizo una primera aproximación, un primer discurso que después fue plasmado en un documento en blanco y negro por escrito, que quien quiera puede entrar a la página del Ministerio de Energía, bajarlo y encontrarlo. Como digo, es un documento que establece 6 grandes pilares, entre los cuales está el desarrollo de una reforma a los procedimientos y regulaciones en materia de transmisión. Y ahí déjame quedarme para que intentemos que la gente entienda cuál es el problema. El problema es que durante mucho tiempo, en los últimos 30 años, la lógica del modelo estableció que la transmisión de electricidad, si bien es un servicio de utilidad pública y así está definido en la ley, le es entregada en su desarrollo a los privados de manera tal que son los privados los encargados de toda la línea desde el momento del diseño hasta el momento de la final implementación y construcción de la línea de transmisión. Hoy día esa labor nos ha superado. Esa es la realidad. Los privados no somos capaces de pasar por una parte del proceso. Somos perfectamente capaces de construir una línea, somos perfectamente capaces de operar una línea y de hacerlo muy bien. Sin embargo, el proceso de toma de decisión, el proceso de ordenamiento territorial, la discusión respecto de si se puede afectar o no se puede afectar un cierto territorio en función de las cualidades de ese territorio, en función de los usos alternativos de la tierra, en función de los muy legítimos intereses de las comunidades que residen o en los territorios afectados o en la cercanía de los territorios afectados, es algo que definitivamente los privados hoy día nos tienen superado. ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente porque hoy día los puntos de vista de la comunidad respecto a estas materias son evidentemente mucho más fuertes que los que había hace 10 años. Hace 20 o 30 años atrás, cuando llegaba una línea de transmisión a una ciudad nueva, cuando llegaba una línea de transmisión a una localidad nueva, eso era una muy buena noticia para esa comunidad. Porque era desarrollo. Era celebrado porque era desarrollo. Hoy día no es lo mismo.
Hoy día, evidentemente, existe una coalición de puntos de vista e intereses respecto de cómo enfrentar el desarrollo de los territorios. Esto es un problema básicamente de desarrollo de los territorios y de colisión de intereses respecto a los ¿Quién territorios. se tiene que hacer cargo en ese caso? ¿El Y Estado? por lo tanto, y aquí voy, esto cuando voy a decir que sí a tu pregunta, sí, el Estado. Ahora, decir que sí no significa decir algo muy nuevo, porque el proyecto de carretera eléctrica que ha planteado el presidente de la República consiste exactamente en eso, y porque tampoco es una novedad desde el punto de vista de cómo enfrentamos obras que inciden directamente en los intereses territoriales de distintas comunidades o intereses. En las carreteras viales, y de ahí viene el nombre carretera eléctrica, en las carreteras viales, evidentemente somos los privados los que construimos y operamos las carreteras, pero la decisión de construir una nueva carretera que una Talca con Linares, Y de expropiar y de mover a la gente. las y de pagar expropiaciones, todo, claro. el decidir si se afecta este territorio o este otro, Eso del el Estado. que la ruta óptima sea esta o aquella, de manera tal de garantizar que esa ruta sea óptima desde el punto de vista económico, social y ambiental, es una labor que creemos debe volver a manos del Estado. Y los privados evidentemente estamos muy interesados en continuar con aquello que sabemos hacer, construir líneas de transmisión y operar líneas de transmisión con la mayor calidad. Colbún, al enviar este hecho esencial, al tomar esta decisión, ¿está pidiéndole al Estado en el fondo que se haga cargo de esta parte? Yo la verdad no tengo idea, No, pero tengo de lo que opinión. se deduce La verdad es del que comunicado, en el de fondo. todo esto lo que se deduce es una verdad que es indesmentible. Y es que hoy día en Chile estamos viviendo una crisis en materia de transmisión que está impidiendo el desarrollo de proyectos. Y en esto hay que ser bien claro. Impide el desarrollo de proyectos grandes, como el que estamos hablando, pero impide con mucho mayor razón el desarrollo de proyectos pequeños y medianos. Un proyecto grande de cualquier naturaleza y con cualquier tecnología y situado en cualquier zona geográfica tiene una gran ventaja, y es que normalmente es capaz de financiar su propia línea de transmisión, o es capaz por último de asumir el riesgo del tiempo de desfase que pudiera generarse producto de una demora en la línea de transmisión. En cambio, un proyecto pequeño, un proyecto mediano, particularmente las energías renovables, que no pueden tomar la decisión de ponerse cerca de la línea de transmisión porque ellos se tienen que poner cerca de donde está el recurso, de donde está el viento, donde está el sol. Esas empresas hoy día no se están instalando. Hoy día existen decenas y centenas de proyectos que no conocemos, cuyos nombres nunca han salido a la luz pública, justamente porque al momento de ser evaluados se ha llegado a la conclusión de que no existen garantías desde el punto de vista de la transmisión, lo que impide poner siquiera la primera piedra respecto de ese proyecto. Rodrigo, con respecto a esto de la carretera eléctrica, se esperaba que hubiese anuncios pronto y ya estamos pensando en el próximo semestre, es decir, por lo menos en 2 meses más empezar a tener algún tipo de lineamiento. Yo creo que hay que ser justo. El gobierno en febrero, es decir, solo hace 5 meses atrás, en febrero señaló que habían 2 iniciativas en materia de transmisión. Una era una normativa que lo que hace es perfeccionar y facilitar los procedimientos para la obtención de concesiones, proyecto de ley que ya fue presentado en el Congreso y que ya está en discusión. Y en segundo término, un proyecto de ley de carretera eléctrica que desde un principio se señaló sería presentado en el segundo semestre de este año. El segundo semestre de este año parte el próximo mes. Por lo tanto, todavía estamos perfectamente a tiempo de acuerdo a los timings que se ha dado el gobierno. Sin embargo, el hecho de que no sea este gobierno el responsable de la situación en la que estamos no significa que la situación no sea grave y apremiante. La situación es grave y apremiante. Probablemente lo que hagamos hoy día ya sea bastante tarde. El problema de la transmisión está generando problemas y efectos adversos en Chile hoy, no en el futuro. La crisis de transmisión ya está instalada, no es una amenaza futura. Sin embargo, para ser constructivos y positivos, lo que corresponde hoy día, básicamente, es decir, mira, ¿qué es lo que está impidiendo que lleguemos a grandes acuerdos y a grandes consensos respecto del desarrollo de nuestro sistema eléctrico futuro? Tiene que ver con materias medioambientales, discutámoslo. Tiene que ver con materias de ordenamiento territorial, discutámoslo. Tiene que ver con la participación de los privados y el lucro, bueno, discutámoslo. Sinceremos los puntos de manera tal que destrabemos esto en cualquier dirección posible. ¿Sinceremos pero que quiénes? Ese es el sinceremos pregunta. todos. Cuando digo sinceremos es el gobierno, la sociedad civil, los movimientos ambientalistas, las comunidades que se oponen o rechazan proyectos, la industria, por cierto, la academia, es decir, todos aquellos que tenemos interés en el desarrollo del país. ¿Hay algún mea culpa de parte de la industria? De haberse acostumbrado a esta sociedad más pasiva de los últimos 10 años. Mira, la verdad es que probablemente la industria reacciona
mucho más rápido que nadie más porque vive los efectos de estos problemas mucho más rápido. Por lo tanto, yo te diría que me parece imposible plantearse siquiera que una empresa que se ve impedida de desarrollar un proyecto lo cual le genera pérdidas no reacciona a tiempo. Yo te diría que en general nosotros hemos planteado los temas a tiempo, sin embargo al mismo tiempo asumimos que son temas muy difíciles y por lo tanto tampoco es fácil el pensar en que van a ser resueltos de un día para otro. Rodrigo, ¿qué efecto puede haber tenido al final del día estas fotos que estaba haciendo Patagonia Sin Represa de la línea de transmisión sobre las Torres de Paine, sobre los Moai? ¿Hay algún impacto? Yo diría que el tema es más profundo. Hoy día, efectivamente, en Chile no hemos terminado una discusión respecto del destino de nuestro territorio y la manera como estamos en condiciones de afectar o de no afectar nuestro territorio. Evidentemente, las campañas que han existido respecto de los perjuicios de un proyecto en particular generan un cierto ambiente, pero ese no es el problema. El problema no es la opinión de la gente, el problema no es necesariamente el conflicto. Los chilenos tienen el más legítimo derecho de expresar su opinión. El problema es cómo nos hemos dado procedimientos para hacernos cargo de esas dificultades. Hoy día le hemos entregado básicamente al sistema de evaluación de impacto ambiental toda la responsabilidad de hacerse cargo no solamente de problemas ambientales, sino también de problemas estratégicos, sociales, de carácter territorial, de ordenamiento territorial, que no corresponden al sistema de evaluación de impacto ¿Eso ambiental. debería entonces tomar la decisión el fisco? Bueno, definitivamente, al menos en el caso de la transmisión. En el caso de la transmisión nosotros creemos que debe ser el Estado y probablemente el Estado a través de sus órganos habituales, ¿no? Probablemente en este caso más bien por medio del fortalecimiento de la Comisión Nacional de Energía o de cualquier otra manera que en su momento podamos imaginar. Complicado entonces el asunto. Finalmente, y para cerrar, tenemos no solamente a Colbún, que es una generadora, poniendo fin a la evaluación del impacto del estudio de impacto ambiental, un fin indefinido, una suspensión, sino que también tenemos a Transelec, que es una de las grandes empresas transmisoras, asociada a ustedes, me puedo imaginar, diciendo que no va a invertir más en nuestro país. A ver, lo que ha dicho Transelec básicamente es que al menos por ahora no se sienten en condiciones de participar de algunas de las grandes licitaciones que se están haciendo en materia de transmisión y los motivos efectivamente son esos, es decir, hoy día las condiciones para poder presentarse a una licitación como esta implican asumir riesgos desde el punto de vista del negocio, en cuanto a los plazos y los costos que se establecen como máximos en estos procesos de licitación que no son acordes con la realidad. Esa es la posición de la empresa y una posición que nosotros en alguna medida compartimos. Es decir, hoy día efectivamente pensar en construir una línea de transmisión por un costo X y en un plazo determinado implica un riesgo enorme porque en la práctica los costos han sido muy superiores a los proyectados y los plazos han sido muy superiores a los proyectados y todavía no se han concretado las medidas regulatorias de modificaciones legales que permitirían que eso dejara de ser así. A eso nos referimos con que la Corte Suprema no tenga que paralizarlo, la Corte de Apelaciones no tenga que paralizarlo, no entran y salgan los recursos. Mira, ¿A eso nos referimos? ¿A lo engorroso que sea? Yo en eso quiero ser súper preciso porque yo creo que el respeto por los poderes del Estado es algo fundamental. Yo estoy completamente seguro que cuando la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema toma una decisión en cuanto a un proyecto, no lo hace en caso alguno por presiones sociales, por opiniones o puntos de vista, es simplemente porque ha considerado que efectivamente existe un conflicto legal en ese proyecto. Entonces tú te preguntas por qué hoy día ocurre eso y antes no ocurría. Bueno, la respuesta tiene que ver justamente con lo mismo que estábamos hablando. En Chile tenemos problemas con el ordenamiento territorial, tenemos conflictos de ordenamiento territorial, tenemos algunas normativas que son contradictorias entre sí y que dejan espacio para que las Cortes en definitiva puedan tomar decisiones como las que toman. No porque la decisión sea incorrecta, sino por el contrario, porque todavía no hemos terminado de hacernos cargo de la solución a ese conflicto. El tema ordenamiento territorial es probablemente el tema pendiente más grave e importante en Chile. Para cerrar, última pregunta y bien breve. ¿Cuáles serían los puntos que se necesitarían para poder reactivar esto o para poder reactivar el hecho de que Transelec quiera volver a invertir? ¿Qué es lo que hace falta en puntos? Para decirlo muy en breve, yo te diría que en primer lugar un involucramiento directo del Estado en la planificación de la transmisión y también en la gestión territorial, es decir, en la determinación de cuáles van a ser las afectaciones permitidas por parte de las líneas de transmisión. Eso en primer lugar. Lo segundo ya es entrar en detalle, porque en lo segundo ya entran en juego una serie muy grande de distintos pequeños elementos que son igualmente necesarios para destrabar
el tema. Pero yo te diría que el involucramiento del Estado es el número uno. Una coordinación público-privado entonces. Así es. Muchas gracias por esta entrevista. Sabemos que son días complicados de muchísimo trabajo, muchísimas reuniones, una apretadísima agenda. Así que muchas gracias por esta entrevista. Y así dejamos esta entrevista en DF TV y yo los invito a una próxima.